Y el INEI sacó las cifras de la inflación y en el mes de septiembre la inflación a nivel nacional ha sido de 0.48% y en Lima Metropolitana de 0.54%, ligeramente superior a lo que hemos visto el mes pasado de 0.51%. Según lo que indica el INEI, la inflación en el mes de septiembre ha avanzado y esto básicamente por un tema de incremento en el precio de los alimentos. El tema, digamos, estacional ha hecho que algunos alimentos como la papa amarilla, por ejemplo, impulsen el crecimiento de los precios, sobre todo el sector de alimentos y bebidas en este mes de septiembre. El director, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Lima, el señor Peñaranda, ha explicado que muy probablemente en el mes digamos, o terminando el año, superemos el rango meta de inflación que tiene pues, el Banco Central de Reserva. Esto es un tema importante porque el Banco Central de Reserva define su rango meta de inflación entre el 1% y el 3% para cada año. Este año, en teoría, deberíamos haber estado llegando a 3%, pero la inflación acumulada en los últimos 12 meses, por ejemplo, en Lima Metropolitana, está en alrededor del 3.6%. Significa que debería haber, pues, deflación o, digamos, disminución de precio en los próximos meses para que, de cierta forma, compense el aumento de precio en los primeros 9 meses del año, de forma tal que podamos llegar a este rango meta. Según el señor Peñaranda, indica que muy probablemente superemos el rango meta y estemos arriba del 3%. Bueno, veamos efectivamente qué es lo que pasa. Esperemos en todo caso que la inflación tienda hacia la baja, o sea, que exista deflación en los próximos meses para que los precios se regulen. El tema del mercado Santa Anita también ha impactado en el caso de la inflación de Lima Metropolitana. El tema de la especulación, de cierta forma, por los precios, tras, digamos, todo el tema que ha habido sobre el mercado de Santa Anita y la parada, ha impactado en este rubro, y eso también ha implicado que la inflación de Lima Metropolitana sea de 0.54% en septiembre. Se esperaba en realidad en septiembre una inflación un poco menor, pero finalmente salió mayor a lo que hemos visto en el mes de agosto. Por otro lado, a partir de hoy día, Perú, en la tercera cumbre del ASPA, va a presentar una cartera de proyectos de inversión. En el caso, por ejemplo, del sector agrícola, el ministro Milton Bonjese, el ministro de Agricultura, ha explicado que el día de hoy se van a presentar una serie de proyectos de este sector a los países árabes. Básicamente, los países árabes están interesados en tierras, en inversión en tierras o en proyectos digamos, agrícolas dentro del país. Esto es un tema importante. Se han hablado de proyectos como el de Maje Sihuas y, digamos, Chavimochic, entre otros, y la idea es tratar, digamos, de tener una paleta de proyectos de inversión sobre los cuales los inversionistas árabes puedan estar interesados para que atraigan, digamos, sus capitales y puedan generar más inversión dentro de nuestro país. El ministro Merino, por otro lado, ha explicado también que es interesante digamos, la posibilidad que existe del mundo árabe para invertir, por ejemplo, en petroquímica acá dentro del país, debido obviamente al historial digamos, petroquímico que ellos tienen. Acordémonos pues que ellos son básicamente países petroleros y el crecimiento de sus países viene pues por la exportación de petróleo, y el conocimiento que tienen de la industria petroquímica pues podría ayudarnos a, digamos, con la inversión de los países árabes en este polo petroquímico que el gobierno quiere o pretende impulsar dentro del país. También hay otros proyectos en cartera en este foro que se va a hacer el día de hoy. Y uno de los sectores, por ejemplo, en donde hay bastante interés es el sector turístico, el sector turismo. Y también la gente de Canatur ha explicado que existe la posibilidad de que en los próximos años exista una fuerte inversión en este sector, básicamente en el tema de hoteles y de compra de tierras. El sector inmobiliario también es un sector bastante interesante para los países árabes, y podría haber un interés pues, en inversiones directas, por ejemplo, en proyectos inmobiliarios para el crecimiento de vivienda, que es parte de lo que sabemos, pues efectivamente existe una demanda desatendida todavía dentro del país de vivienda, y por lo tanto existe pues un nicho bastante interesante para poder invertir y hacer proyectos de inversión en el tema inmobiliario. Y otro tema que ha explicado la ministra Gladys Tribeño es también el tema, digamos, de poder entrar hacia el mercado de las pymes. El tema de alimentos en general, que es un tema bastante interesante para los países árabes. Ellos importan básicamente el 70% de todos los alimentos que consumen, y eso implica pues, un mercado bastante grande para la exportación
no solamente de alimentos, sino también de alimentos procesados, de alimentos venidos de la agroindustria. Ahora, obviamente, eso significa también pues, un alto estándar de calidad para los alimentos que se exportan. Y en el tema de las certificaciones acá, como lo hemos comentado ya semanas anteriores, es un tema bastante importante. Los empresarios, sobre todo en el sector agroindustrial, deberían estar mirando muy fuerte el tema de los certificados de calidad de los productos, el tema de la regulación fitosanitaria para poder ingresar también a estos países y que no se conviertan finalmente en barreras arancelarias independientes de los TLCs que se puedan firmar con estos países. Por otro lado, los empresarios árabes también ponen énfasis en el valor de la infraestructura. El día de ayer se ha hablado sobre el tema de la infraestructura, digamos un empresario, digamos, y representante chileno ha explicado, por ejemplo, la necesidad de que tenga un crecimiento de la infraestructura en Sudamérica de aproximadamente el 6% del PBI para lograr, digamos, un crecimiento sostenible. Esto es importante porque el ejemplo que han dado también empresarios en los países árabes es que, digamos, ellos han avanzado o han estado invirtiendo bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con infraestructura y, digamos, con la posibilidad de conectividad entre diferentes partes, digamos. Por ejemplo, en el caso de Marruecos, del norte y del sur, de forma tal que sea mucho más fácil con esta infraestructura, por ejemplo, en, digamos, infraestructura vial, la comunicación entre el norte y el sur de Marruecos para poder exportar productos hacia el norte, digamos, desde el norte de Marruecos hacia Europa. Definitivamente lo que nos ha explicado el mundo árabe el día de ayer es que con infraestructura el potencial de crecimiento es mucho mayor. Es algo en realidad que sabemos, que venimos hablando también en valor agregado en los últimos meses en realidad. Y el día de ayer, digamos, este representante chileno ha remarcado la necesidad de la inversión en infraestructura en los países de Sudamérica que todavía tienen una brecha bastante grande por cerrar. Sabemos que nosotros también en Perú tenemos también una brecha bastante grande por cerrar en infraestructura, y la inversión en infraestructura es un tema pendiente, es un tema vital y es un tema también que nos trae posibilidades de inversión de los países árabes, por ejemplo, a través de asociaciones público-privadas. Recordemos que el ministro Castilla ha explicado que parte de, digamos, cerrar esta brecha en la infraestructura, lo que se pretende hacer es que ciertos proyectos vayan a través de asociaciones público-privadas y, por ejemplo, se puedan, digamos, los privados entrar también junto con el Estado a cerrar, digamos, este tipo de proyectos. Y adicionalmente hay otro tema importante acá, que es el mercado de capitales. Existe ahora un excedente de ahorro, digamos, y eso lo vemos, como lo hemos comentado anteriormente, en el crecimiento del dinero en los fondos mutuos, el crecimiento del dinero en los depósitos, y un buen mercado de capitales y, digamos, fondos de inversión como los árabes, que están bastante interesados también en venir, digamos, fondos de inversión, inclusive fondos soberanos al Perú, podrían ayudarnos también a apalancar, digamos, a financiar proyectos de infraestructura de largo plazo, y el ahorro privado del peruano podría ir a través de estos fondos a comprar instrumentos financieros que se estructuren justamente para que se puedan invertir en cerrar esta brecha en infraestructura. Y por último, la Cámara de Comercio de Omán y la Cámara de Comercio de Lima han firmado un acuerdo de cooperación. Ya comenzamos a estrechar de cierta forma los lazos económicos. Eso es un tema bastante interesante en la medida en que estos lazos económicos comiencen a cerrarse, comiencen a estrecharse, la confianza va a fluir y la posibilidad de hacer negocios mayores a futuro obviamente va a aumentar. Estas dos cámaras de comercio han cerrado básicamente este acuerdo de cooperación y hay un interés, digamos, por el tema de la seguridad alimentaria. La Cámara de Comercio de Omán ha explicado, por ejemplo, que el tema de seguridad alimentaria es un tema vital para ellos y definitivamente estrechar las relaciones con el Perú pues posibilita esta ventaja de poder tener, digamos, alimentos peruanos puestos en los países árabes. Eso, amigos, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos con más en Valor Agregado el día de mañana. Muchas gracias. Cuídense.